Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases y de hecho ya es la última clase relacionada a fundamentos de programación. El día de hoy la idea es resolver 3 exámenes que les he dejado a mis alumnos. Si son ajenos a que doy clases en línea, no se preocupen, pueden tomar este video simplemente como algunos ejemplos para crear objetos con Java. Es muy súper introductorio, no lo tomen tan a pecho. Originalmente la cuestión de objetos se ve en una materia completa que es programación orientada a objetos, pero por la parte de fundamentos debemos de llegar hasta aquí. Entonces hay muchas cosas que no son como deberían de ser, pero tómenlo simplemente como un ejemplo. Para mis alumnos, es solamente una visión de cómo se pueden realizar las cosas. Generalmente en programación nunca se puede hacer todo de la misma manera. ¿Qué me refiero? Cada persona puede resolver de distintas formas un solo programa, pero en este caso sí hay algunas cosas o hechos que tenemos que verificar. Entonces vamos a comenzar con el primer examen. Dice vector 2D. Un vector, se me fue una A, por cierto. Un vector en 2 dimensiones tiene 2 componentes como características. Ay, perdón. O atributos, la componente en X y la componente en Y. Entonces lo primero que tenemos que analizar es que un vector tiene estos dos atributos o estas dos características, que son las componentes en X y las componentes en Y. Luego dice sumar dos vectores no es más que sumar las dos componentes de cada uno. X con X2 y Y con Y2. Aquí lo que trata de decirnos es que si yo tengo dos vectores, cada vector tiene su X y la Y si yo quiero sumarlos, lo único que tengo que hacer es sumar los valores de cada componente. X con X y Y con Y. Realizar la clase vector 2D con todos sus atributos y el método sumar vector. Entonces aquí lo que me están pidiendo es crear una clase que se llame vector 2D, que tenga los atributos de un vector y que me permita hacer la suma de un vector. Voy a seguir leyendo. Adicionalmente deben de solicitar al usuario el valor de las componentes. Por ejemplo, y aquí tenemos un pequeño ejemplo de un programa que nos dice bienvenido a este programa, dame la componente en X del vector 1, aquí el usuario nos da un 4.5, dame la componente en Y del vector 1, nos da 1.5, dame la componente en X del vector 2, 1.5, dame la componente en Y del vector 2, el 6. Entonces si yo sumo 4.5 con 1.5 de acá, vamos a notar que nos da el 6. Y 1.5 con 6.0 nos da el 7. ¿Por qué sumé esta Y con esta Y? Porque como nos dice, sumar dos vectores no es más que sumar las dos componentes de cada uno. X con X2 y Y con Y2. ¿Y cómo sé cuál es X1 o cuál es X y cuál es X2? Pues simple y sencillamente si yo tengo dos vectores, al que yo nombre como primero va a ser X y el que yo tenga como segundo pues va a ser X2. No tiene gran complicación. Aparte nos da unas sugerencias de código. Hay un comentario que nos dice esto debería de ir un main. Vemos que se crean dos objetos de tipo vector. En este caso sí, dos objetos de tipo vector. Dice que aquí iría todo para pedir los datos al usuario. Luego tenemos un system.out, lo suma del vector s y luego suma b1, que es el vector 1, punto sumar vector. Y dentro le estoy pasando al vector 2. Nos dan sugerencias para el método de suma vector. Nos dice public void suma vector. Ya nos está diciendo que bueno, aquí debería de ir un vector, un programa de tipo, una clase de tipo vector. Que ahí también, ese fue mi error. Debemos colocarlo así, que se llama vec, y simplemente tendríamos el siguiente código. Bien, vamos a ver cómo se traslada esto. Entonces vamos por acá, vamos al examen. Lo primero es que nos dice que debe de haber una clase que se llama vector 2D. Ahí está. Entonces vamos a escribirla.
public class vector 2D. Dice con todos sus atributos. Tenemos que los atributos o características de un vector es la componente en X y la componente en Y. Aquí la pregunta que nos deberíamos de hacer: ¿qué tipo de dato debería de usar X y qué tipo de dato debería de usar Y? Pues bien, en realidad la ejecución o el ejemplo de ejecución nos da una pista. Si el usuario me va a dar un 4.5, significa que tiene que ser un número doble o un número float. Cualquiera de las dos podrían ser válidos. En esta ocasión voy a utilizar un doble para colocarlos. Entonces ya sé que debe de haber X y Y y que me conviene, por lo que tengo que hacer, que sean de tipo doble o float. Voy a usar doble por esta ocasión. WX y doble Y. Ahora nos dice que dentro debemos de tener el vector, el método suma vector. Y afortunadamente nos dan una pequeña vista de cómo debería de ser. Entonces a lo mejor voy a copiar tal cual y voy a empezar a trabajar sobre de hecho. Tengo que acomodar las llaves porque no están del todo bien. Así ya se ve mejor. Ok. Sabemos que hay cosas que faltan. Y aquí vemos que nos definen un doble suma X. Tan solo también por esto que nos dice que aquí es doble, probablemente lo ideal sería que los atributos sean doble. Entonces, vamos bien. Dice suma X. Si yo checo lo que me va faltando, luego tenemos que X2 está orientada como vec.x. Y yo aparte tengo esta X. Ok. Dice que faltan algunas cosas y luego digo suma Y es igual a Y más. Y ya luego viene un system.out donde viene precisamente el combo deberían de aparecer en la parte de arriba, que es esta sección. La suma del vector es, aquí viene la parte de X, la suma y la Y. Ok. Entonces sabemos que debería de haber una suma Y como suma Y se parece mucho a suma X porque son del mismo tipo, tal vez deba de crear una suma Y aquí. Ahora acá dice que x2 es igual a vec.x. Entonces a lo mejor crear una y2 va a ser igual a vec.y. Estoy deduciendo, la idea es deducir. Siempre cuando estamos programando estamos deduciendo, estamos buscando cómo rellenar los huecos, cómo resolver el problema. Entonces ya tengo suma x, suma y como tal. Y aquí me dice que suma y es igual a y. ¿Qué me faltaría? En este caso y2. Porque en una parte anterior, ahorita lo colocamos, regresamos para que vean que sí está en el documento, nos dice que sumar dos vectores no es más que sumar las dos componentes de cada uno. X con x2 y y con y2. Entonces yo aquí ya tengo la y, que está representada por la parte de arriba, y aquí ya tengo la y2, que fue la que obtuve deduciendo que había una x2. Entonces de ahí tendría eso. Y dado que ya tengo una suma y, probablemente necesite una suma x, donde como su nombre lo dice, se trata de sumar los valores de x. Y ya está. Ya tenemos buena parte de todo este método. Vamos a compilarlo a ver si tiene algún error. Y todo parece estar ok. Entonces vamos a necesitar crear un programa donde se dé este ejemplo. Entonces voy a crear otra clase donde podamos probarlo. Para no complicarme la vida puedo colocarlo algo así como prueba vector .java. Aunque podría darle cualquier nombre, el chiste es que tenga un método main. Y vamos a ver. Public class prueba vector.
Como voy a empezar a guardar datos desde el usuario, porque la idea es replicar lo que me están colocando aquí, entonces voy a necesitar algo para guardar datos. Aparte de guardar datos, pues necesito esos objetos correspondientes. Eso significa que voy a necesitar el import java.io, que de hecho, si ahorita se les pierde, pueden colocar a todos sus programas java, import java.io y no pasa absolutamente nada. Vamos a escribir el main, public static void main string args. Oops. De nuevo, como voy a estar pidiendo cosas desde el teclado, me conviene colocar el throws io exception. Vamos a compilar hasta ahí para ver que no haya ningún problema, todo va bien. Y bueno, de hecho en el mismo examen de nuevo me están dando algunas sugerencias. Dice, esto debería de ir un main, entonces tenemos que debería de usar los dos líneas. Lo voy a pegar y tiene sentido porque aquí estoy creando un objeto de tipo vector 2D que está definido acá y aquí otro vector. Luego nos dice en el mismo examen la suma del vector y viene todo esto. Entonces lo voy a pegar, pero en medio todavía van varias cosas y de hecho en el mismo ejemplo nos lo hacen saber que aquí va todo para pedir los datos del usuario. Ok, entonces vamos a tratar de replicar lo que nos están pidiendo y lo primero es que nos dan una bienvenida. Entonces vamos a colocar un system.out.println. Ahí está nuestra bienvenida. Luego dice dame la componente del vector 1, vamos a copiar ese mensaje, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y luego nos está pidiendo un dato. Entonces si voy a pedir datos, pues voy a necesitar el objeto que regularmente se ocupa para pedir datos. Yo ahorita voy a usar BufferedRider, si usan Scanner no hay ningún problema, cualquiera de las dos funciona perfectamente. Entonces voy a colocarlo por aquí para poder ocuparlo después. Ahora, aquí viene una parte muy importante. Me dice la componente en X del vector 1 y el primer vector se llama v1. Entonces puedo colocar v1.x va a ser igual y ahora lo que me da el usuario. Entonces voy a usar un teclado.readLine, pero este me sirve específicamente para leer cadenas. Yo necesito que venga esto como si fuera un número doble. ¿Por qué un número doble? Porque acá yo dije que X tiene que ser de tipo doble. Entonces voy a tener que usar un doble parse doble. Entonces doble.parse doble. Estas son cosas que ya hemos visto. En programación muchas cosas son incrementales. ¿Qué significa? Lo que ya aprendiste lo vas a volver a ocupar en los siguientes subsecuentes elementos. Entonces ya tenemos para el vector 1. Pero luego dice que tengo que pedir la de Y, pero también para el vector 1. Entonces lo que se me ocurre para hacerlo un poco más rápido, simplemente duplicamos. Y aquí vamos a colocar en X el mensaje. Y aquí ya no va a ser v1.x, va a ser v1.y. Y así ya tenemos nuestro componente. Ya tenemos el primer vector. ¿Qué es lo que nos falta? Ahora sacar al segundo vector con sus dos componentes. Es básicamente las mismas líneas con una sutil diferencia. Estamos hablando del vector 2, colocamos el 2. Y aquí en lugar de v1 va a ser v2. Entonces ya tenemos las componentes para el vector 1 y ya tenemos las componentes para el vector 2. Y luego se supone que debe de aparecer
La suma del vector es, entonces me falta eso, la suma del vector, y v.suma vector. Esto ya me lo habían facilitado dentro del mismo examen para poderme guiar. Entonces lo vamos a compilar. Y print, me faltó la T, print, para que no digan que no me equivoco, me equivoco. Print ln. Entonces volvemos a compilar y ya está. Lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que sucede. Dame del vector. En nuestro ejemplo que nos decían, primero 4.5. Entonces vamos a colocar el 4.5. Vamos a cerrar esto de aquí. 4.5. La segunda 1.5. La que sigue 1.5 de nuevo. Y en la última nos dice que le demos un 6. Esto 0. Entonces es 6 y 7.5. Vamos a ver si corresponde 6 y 7.5. Ya logré hacer lo que me pidieron. Entonces con eso podemos cerrar. Y esta es la manera en la cual se resolvía el examen 1. Bien, ya tenemos el examen 1. Ahora voy a hacer los siguientes exámenes. Entonces, déjenme cerrar aquí. Y vamos a leer el examen 2. Dice, en una tienda de artesanía se venden muñecas tradicionales de Amialco. Paréntesis cultural. Amialco es una comunidad del estado de Querétaro en el país de México. Para aquellas personas que no sean de México y no tengan idea de dónde está Querétaro, mucho menos van a tener idea de dónde está Amialco. Es una comunidad, un municipio, perdón, con muchas comunidades donde se hacen muñecas tradicionales. Dice, sin embargo, se ofrece el servicio de personalizar tu muñeca si así lo decides. Una muñeca tradicional tiene las siguientes características: moño, cabello, vestido, tamaño. El moño puede ser negro, tricolor o blanco, el cabello puede ser negro café, el vestido puede ser negro bicolor, que es azul con rosa, o blanco. El tamaño puede ser 5, 10 o 20 centímetros. Dice, realiza una clase que tenga todos los atributos de la muñeca. Cuando me dice todos los atributos se refiere a todas sus características: el moño, cabello y vestido. Moño, cabello, vestido y tamaño, con su método ToString y un programa equivalente al siguiente ejemplo. Okay. Entonces nos dan la bienvenida, nos piden elegir el tipo de moño, luego el tipo de cabello, luego el tipo de vestido, el tipo de tamaño, y al final nos imprime todos los datos. ¿Okay? Condiciones para ser aceptado: el atributo de tamaño lo ponen así porque en Java a veces no se llevó muy bien con la seña, suele pasar. Es de tipo int. Se debe usar sí o sí el método de ToString. Entonces a fuerzas tenemos que hacer el método de ToString y tenemos que usarlo para desplegar la parte del final. Entonces aquí esta parte de aquí nos está diciendo que debe ser por método ToString. Sugerencias de código: se evitan las señas, a Java no se lleva bien con ellas, cambiarás por N e Y. ¿Okay? Usa switch, hará tu vida más sencilla. Para la parte final del programa, este código te servirá. Dice, esto debería de ir en main, hay más de una línea de código que debería de ir aquí. Aquí irían todos los switches y los datos ingresados. Y viene un system.out.println, tu muñeca es, y luego un moon.toString. Que nos dice que moon es un objeto de tipo muñeca. ¿Okay? En realidad este está bastante sencillo, aunque un poquito laborioso. Entonces vamos a hacer primero la muñeca. Vamos a crear una clase que se llame... No dice cómo se debe llamar la muñeca. No, nada más que tenga todos los atributos de muñeca. Entonces vamos a colocar muñeca.java. De nuevo la ñ no se lleva muy bien con Java y vamos a evitarla. Public, vamos a hacerlo más grande. Class muñeca. Ahí está. Tenemos la clase. Y vamos a ver si el examen 2. Dice que debe tener un moño, cabello y vestido. Tamaño también. Ok. ¿Qué tipos? El moño puede ser de valor negro, tricolor o blanco. Estas son cadenas. El cabello, negro café. El vestido, negro, bicolor o blanco, son cadenas.
El tamaño me dice 5, 10 y 20 centímetros. Ahí podría haber alguna parte en que pues esto podría ser como número, podría ser también como cadenas. Creo que sería ideal manejarlo como número. Entonces vamos a colocar. Lo primero va a ser los atributos. En este caso va a ser de tipo cadena, entonces va a ser string. A lo mejor aquí debería ser un paréntesis, podríamos colocarlo como público, pero no hay ningún problema, que se mantenga así. Público y se llama moño, pero las señas no se llevan, entonces vamos a colocar mono o monio, como se nos haga más sencillo. ¿Qué sigue? Cabello. Colocamos el cabello. Vestido. Colocamos el vestido. Y luego viene el tamaño, que también lo tenemos que corregir porque tiene una ñ. Entonces va a ser tamaño. Y ahí está. Podemos manejarlo como string, podemos dejarlo como entero. Lo voy a dejar como entero porque son en centímetros. Y no tengo muchas opciones. Entonces vamos a dejar ahí como entero. Luego nos piden que hagamos un método toString. Y nos dice que al final debe de decir todo esto. Viene aquí el ejemplo. moon.toString y aparecen estos datos. Entonces, estos datos son los que aparecen con el toString y el muñeca es la parte de aquí. Entonces, por lo tanto vamos a hacer ese método. Public string toString. Y a definir una cadena, string. Le voy a poner el nombre de resultado. Y vamos a empezar a meterle cosas a ella. Vamos a colocarle simplemente res para que no sea tan largo. Res va a ser igual a. Y aquí dice que primero debe de ir el moño. Bueno, voy a tratar de colocarle la ñ a ver si no se pone sus moños. Mal chiste. Pero pues si no lo ponemos en monio. Y luego dice que viene el valor. Entonces en este caso voy a dejar un espacio, le ponemos un más y que diga monio. Esto se va a tener que concatenar. Lo vamos a dejar así. Luego de nuevo tenemos que agregarle algo a res. Como ya tengo una cadena previa, vamos a tener que concatenar, ahora sí, más. Voy a dejar un espacio para poder empezar y vamos a ver qué es lo que sigue. Cabello. Entonces le pongo cabello, 2 puntos, y le vamos a colocar lo que vaya a tener en su momento cabello. Vamos a lo que sigue. Vamos al vestido. Ahí ya tenemos el vestido. Y nos falta el tamaño. El tamaño va a ser de 5 centímetros. Aquí supuestamente vamos a tratar de colocar la ñ a ver si no nos hace problema. Si no, pues será tamaño. Tamaño. Por aquí va a ser tamaño. Pero hay un pero. Ya lo tengo definido como que va a ser de tipo entero en mi clase. Y debe decirnos en centímetros. Lo más sencillo sería darle un espacio. Ahí está el espacio. Y le colocamos cm y ya se acabó el problema. De esa manera ya tengo todos los datos. Y este es el método toString. Vamos a ver si no tenemos error. Compilamos. Y me dice que me falta un return. Y tiene toda la razón. Voy a colocar un return. Que voy a retornar pues la variable res. Ahí está. Compilamos. Y parece que nos salvamos con las señas. De nuevo repito, si tienen problemas con las señas, quítenlas. Si puede dar alguna lata. Ok, ya tenemos la clase y nos están pidiendo que hagamos una salida como este. Entonces pues vamos a trabajar en eso. Vamos a crear una nueva carpeta. Digo, una nueva clase.
¿Cómo le vamos a llamar? Prueba muñeca o prueba moneca. .java. Vamos a escribir la clase public class prueba muñeca y vamos a colocar el import java.io porque vamos a pedirle cosas al usuario. Vamos a escribir el main public static void main string args throws io exception. Exception. Algo está mal ahí. Siento que lo estoy escribiendo mal. Déjenme lo compilamos y me marca errores que está mal escrito. Correcto, except. Ahí está, exception. Se me fue una ahí. Vamos a colocar un. Voy a partir de lo que ya me dijeron. Necesitan un system.out.println. Y viene esta sugerencia de que hacemos esto. Espero que la muñeca no esté llorando. Y hay un mon.toString, así que eso significa que debería de haber una muñeca que se llame mon. Muñeca mon va a ser igual a un new muñeca. Ahora después nos dice que debería darnos una bienvenida. Bienvenido a este programa, shalala, shalala, y elige el moño. Entonces vamos a colocar aquí este mensaje, a duplicarlo porque vamos a seguir trabajando con él. Elige un moño, por favor. Salto de línea y vamos a colocar cada una de las opciones. ¿Qué tenemos de opciones? Negro, tricolor y blanco. Voy a copiar todo esto para hacerlo lo más rápido posible. Pegamos, obvio hay que quitar cosas porque ya no se ve bien. Quitamos esta parte de aquí y ahí está el negro. Es una diagonal N. Quitamos y otra diagonal N. Está el punto y coma, hacerlo un poquito más pequeño para que se vea. Y si todo está bien, ahí ya tenemos negro, tricolor y blanco. Y debemos de guardar el dato. Aquí seleccionan el 1 y según lo que sea del 1, pues ya sucede algo. Es relativamente fácil, porque significa que según el valor que me den, yo puedo darle el valor al atributo del moño, como negro, tricolor o blanco. Vamos a colocarle el moño con ñ, a ver si no pone peleas. Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a necesitar guardar la selección. Me hace falta una variable de tipo entera. Vamos a colocarle select. Y voy a necesitar guardar datos desde el teclado, así que me falta la de las líneas del buffer rider. Vamos a colocar por aquí. Y vamos a colocar select, es minúscula, hace igual integer. Ups, me falta esto. Punto parse int. Vamos a guardar un número entero. Y dentro que voy a colocar a teclado punto read
line. Ahí está. Tocamos teclado.readline y eso lo guardamos en select. Ahora, nos hace la sugerencia en el examen de usar el switch, que eso hará nuestra vida más sencilla. Y la realidad es que tiene razón. Si hago un switch aquí y le paso a la variable de selección, que es este select. Ups, no va eso. Bueno, ya ves. Yo puedo detallar cada uno de los casos. Por ejemplo, caso 1. ¿Qué pasa si me dan el caso 1? Caso 1 es que el moño sea de color negro. Entonces aquí parecería muy complicado, pero en realidad lo único que hay que colocar es que mon punto monio va a ser igual a ¿qué? A la cadena que dice negro. Voy a duplicar. ¿Qué me dice en el caso 2? Que va a ser tricolor. El caso 2 es tricolor, entonces colocamos aquí tricolor. Y en el caso 3, que me dicen que sea blanco. Entonces vamos a colocar aquí blanco. Oh, dice que dupliqué un caso, sí, es cierto. Aquí es caso 3. Compilamos y ahí me dice que va bien. Voy a ejecutarlo nada más para ver cómo vamos. Ahí me falta un diagonal n, por eso no está quebrándose. Entonces voy a colocarlo ahorita en negro. Y van a notar que por lo menos aquí en el moño ya hice cabello, moño negro. Entonces vamos a ver. Aquí me falta una diagonal. ¿Qué caray? Ahí está, diagonal n. Y ya está. Con eso debería de verse mejor. Ahora, lo que me voy a poder dar cuenta es que básicamente tengo que repetir esto, pero por cada uno de los atributos. Porque en el examen, en el ejemplo que me dan, me dice primero el moño, luego el cabello, luego el vestido y sucesivamente. Entonces, lo más fácil es agarrar todo esto y lo duplicamos o lo copiamos y pegamos. Vamos a dejar un par de regletas para indicar dónde empieza una cosa y dónde termina. Y ahora ya no voy a hablar de estar trabajando con el moño, sino voy a ir por el cabello. Básicamente es elige el cabello por favor. ¿Qué colores me da para cabellos? Supuestamente este nada más son 2, negro y café. Entonces vamos a colocar el café, nuestra selección, y vamos a borrar toda esta parte de aquí porque ya no es necesaria. No voy a tener 3 casos, solo voy a tener 2, uno para cuando es negro y otro para cuando es café, y aquí ya no va a ser tricolor, simplemente va a ser café, y ya no es moño, va a ser cabello. Ups, ahí está. Y con eso ya hicimos lo del cabello. Vamos a probarlo, a ver si es cierto. Compilamos, ejecutamos, vamos a darle que tiene color blanco y que de cabello va a ser el negro. Y ahí dice moño blanco, cabello negro. Ok, todavía faltan cosas, pero ahí vamos. Vamos a corregir también esto porque no tiene los saltos de línea. Para colocar el salto de línea, que después de cada uno, voy a colocar un más y un salto de línea, diagonal n. Y esto se lo voy a pegar a cada final para que se vea mejor. Bien, ya tengo el cabello. Vamos a hacer el siguiente atributo. Ya tenemos el cabello, que sigue el vestido. Entonces elige el vestido por favor. ¿Y qué vestido es? ¿De qué colores? Es negro, bicolor y blanco. Es negro, bicolor. Colocar otro diagonal n y blanco. Entonces este sí tiene 3 casos. Agregamos otro caso, el 3, y ya no es cabello, sino es vestido. En realidad este examen estaba muy sencillo, solo que es un poquito laborioso el ir agregando todo lo que se necesita. Pero no es
cosa del otro mundo. Y ya tenemos el vestido. Vamos al tamaño. Entonces vamos a volver a duplicar esto. Vamos a tratar de colocarlo tamaño, a ver si no nos da lata. Y tenemos 5, 10 y 15 según yo. 10 cm, 5 cm y 15 cm. Ahí está. Entonces para el primer caso aquí viene un dato interesante. Puede ser de 5, 10 o 15. Y aquí estábamos metiendo cadenas, así que podría funcionar así. Pero para tamaño no puede aplicar. Igual. Vamos a colocar tamaño en todas. Son 3 opciones, pero yo no le pongo una cadena. Esta vez le pongo el número. Si le dan un 1, tiene que ser un 5. Si le dan un 2, tiene que ser un 10. Porque son 10 centímetros. Si le dan un 3, entonces tiene que ser un 15 por 15 centímetros. Y luego viene tu muñeca y imprime. Vamos a compilar y lo ejecutamos. Colocamos blanco, café, blanco y de 15. Entonces la muñeca es de moño blanco, café, cabello café, vestido blanco y de 15 centímetros. Y básicamente ahí tenemos lo que nos pidieron. Si queremos acomodar un poquito más, podemos aquí quitarle el espacio. Ups. Compilamos y ejecutamos. Oh, y este no se ejecuta, se ejecuta el de acá, perdón. Y ejecutamos, ahora sí. Colocarle el 2, vamos a colocarle el 1, vamos a colocarle el 2, vamos a colocarle el 2. Y ahí está. Tu muñeca es de moño tricolor, cabello negro, vestido bicolor, tamaño de 10 centímetros. Y ahí está. Ya tenemos lo necesario. Y así quedaría el examen número 2. Y ahora más nos queda uno por resolver. Entonces voy a cerrar este examen. Y este de acá. Y vamos al examen número 3. Este tampoco estaba tan complicado, pero vamos a leer. Dice, realiza una clase llamada compara. Entonces, lo que están diciendo es que la clase se tiene que llamar compara. Donde tengas 4 métodos de clase. Ok, los métodos de clase son static. Y de hecho nos están diciendo cómo deberían de ir. Static, mayor int, tenemos una variable, otra variable. Una variable, otra variable. Tenemos mayor int, mayor long, mayor doble y mayor float. Donde se calcula el mayor de 2 números para todos los casos. O sea, mayor de 2 números cuando son enteros, mayor de 2 números cuando son largos, mayor de 2 números cuando son dobles, mayor de 2 números cuando son float. Posteriormente, en un programa vas a pedir los valores, al usuario y vas a usar cada uno de esos 4 métodos. Por ejemplo, bienvenido, piden los 2 números enteros, luego 2 números enteros grandes, luego 2 números dobles, luego 2 números decimales y así. Ok, entonces ya tenemos más o menos una idea y siempre nos debe retornar el más grande. Condiciones para ser aceptado, deben de usar los 4 métodos. Ok, entonces tengo que escribir los 4 métodos y tengo que usar los 4 métodos, si no, no lo van a aceptar. Los métodos deben de usar forzosamente un if, checa esta ayuda. Y aquí viene donde tenemos el prototipo. Tenemos una variable que es mayor y el mayor se retorna. Aquí irían los if, puede ser más de 1 y le dan un valor mayor. Ok, múltiples formas de resolver esto hay. Comencemos con lo inicial. Nos dice que tenemos que tener una clase que se llame compara. Entonces vamos a colocar aquí compara.java. Dice que tengo 4 métodos de clase, pues inmediatamente voy a copiar esos 4 métodos. Entonces public class compara.
Obvio, si yo los dejo así nada más, pues van a estar mal, así que voy a tener que irlos llenando. Ahorita no voy a compilar. Si yo compilo, pues me va a marcar muchos errores. No importa. Vamos a seguir leyendo. Donde se calcula el mayor de dos números. Ya nos vienen los casos, vienen los ejemplos y aquí nos dan una ayuda, precisamente con el mayor int. De hecho, vamos a copiar esto del mayor int y lo vamos a pegar aquí. Vale, vamos a comenzar por ahí. Aquí hay cosas bien divertidas porque en algún momento pasado vimos en un video que podemos colocar o definir variables para el método que se llaman parámetros, que le podemos dar valores desde afuera. Incluso se hizo un ejemplo donde para poder guardar la suma de números, dependiendo del número que le pusieras dentro del paréntesis, era el que llegaba, porque tomaba cierto valor. Algo similar sucede aquí. En los valores que yo le pase en A o en B pueden influir acá. Al decir que tienen A y B, lo que me están tratando de decir es que aquí van los dos números que tengo que comparar. Y por eso también me dieron la ayuda de colocar int mayor, porque la idea es que ahí guardemos quién es el mayor. Entonces puedo hacer simplemente algo como si A es mayor que B. Si A es mayor que B, ¿quién es el mayor? Pues entonces va a ser A. Entonces mayor va a ser igual a A. En caso contrario, else, el mayor no va a ser A, sino va a ser B. Ahora pueden decir, pero ¿y qué pasa si son iguales? Pues en realidad no pasa mucho, porque en ninguno de esos se aborda el caso. Simplemente nos dice que debemos de retornar cuál es el mayor. ¿Y cómo sé que me tratan de decir que debo de retornar? Porque me dijeron que tengo que entregar un int forzosamente. Aquí ya me dieron el prototipo o lo que tiene que ser el método y yo tengo que cumplir con esto. Ahora esto es relativamente fácil porque ya me dijeron que si yo tengo una variable mayor y que la debo de retornar. Entonces mayor siempre va a tener el valor de el que haya detectado que es el número más grande. Entonces, pues eso me ayuda mucho porque básicamente tengo que hacer lo mismo, pero para todos los demás métodos. Entonces yo voy a copiar esto y lo voy a duplicar. Y lo único que voy a cambiar es esta sección. Cambio el nombre del método y los parámetros. Entonces vuelvo a copiar todo esto, lo duplico. Tomo el siguiente método. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es así? Porque en realidad checar el mayor, no importa si es doble, si es long o entero, se hace de la misma manera. Siempre voy a comparar lo mismo. Y ahí está. Y ya con eso es suficiente, pues vamos a checarlo. Lo más seguro es que no, me va a marcar errores. ¿Y por qué me marca errores? Bien, para empezar porque aquí se supone que estoy checando a un número long. Y si yo recuerdo en un video pasado me dijeron que si yo pongo un tipo de dato, por ejemplo aquí long, el return debe de retornar una variable que sea de tipo long. Y aquí yo tengo un int. Entonces yo tengo que colocar aquí un long. Lo corrijo. Compilo. Y ya hay menos errores, pero me siguen apareciendo. ¿Por qué? Porque es el mismo caso. Yo estoy diciendo que debo de retornar un doble y yo aquí tengo un entero. Entonces lo único que cambio es que esta variable se convierta en de tipo doble para que pueda funcionar. Compilo. Más abajo sigo teniendo errores porque esta marca que debería ser float. Y ya está. Compilamos y ya no tenemos ningún problema con esta clase. Y luego dice, posteriormente en un programa vas a pedir los valores del usuario y vas a usar cada uno de esos 4 métodos. Tengo que usarlo todos.
Entonces vamos a colocar algo como prueba compara. Prueba compara.java. Y vamos a colocar public class prueba compara. Vamos a pedir datos, así que vamos a colocar el import java.io.asterisco. Y pues vamos a necesitar un main public static void main. String args. Ups, eso no era. Froze io exception. Y pues vamos a comenzar. Aquí está padre porque sabemos que son métodos estáticos, así que no necesitan objeto. Los métodos de clase solo necesitan el nombre de la clase para ser ejecutados. Entonces tenemos una bienvenida. De hecho, pues vamos a copiar eso porque ya lo hemos hecho bastantes veces. Vamos a agarrar el de prueba muñeca y vamos a copiar esta sección de aquí. Y por lo menos esta parte. Bienvenido a este programa y lo primero que nos pide en el examen 3 es dame un número entero. Esto va a ser relativamente fácil. Colocamos y hay que guardar ese número entero. Ahora aquí pasa algo bien divertido porque necesitamos dónde guardar ese número entero. Y el programa nos da a entender que hay dos números enteros grandes, o sea, dos longs, dos dobles y dos decimales. Entonces voy a necesitar esa cantidad de variables para poder utilizar. Entonces vamos a colocar int. De hecho puede que necesitemos a más. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a colocar int entero 1 y entero 2. Y vamos a colocarle entero m del entero mayor. Ahorita vamos a ver. Entonces damos el primer número. Tengo que colocar entero 1. Va a ser igual a integer.parse int teclado.readline. Y ahí guardamos el primero. Vamos a pedir otro número entero, pero ya no lo vamos a guardar en 1, lo vamos a guardar en 2. Y necesitamos sacar el mayor, porque si no, no tiene chiste. Dice el mayor es y ya sale. Entonces vamos a colocar aquí por un system.out.println. El mayor es y vamos a quitar esta parte. Y aquí vendría mayor m, pero no le he dado nada, perdón, entero m. Pero no le he dado valor entero m. Si yo lo dejo así, me va a marcar 0 o me va a marcar lo que se le antoje a Java. Yo necesito llamar al método, para eso los hice. Entonces vamos a colocar ent m va a ser igual a compara punto mayor int y le voy a pasar esos dos números que ya tengo, entero 1 y entero 2, punto y coma. Vamos a ejecutar esto, a ver cómo se ve, a ver si funciona correctamente. Vamos a colocar un 5 y vamos a colocar un 10, el mayor es 10, está perfecto. Entonces ya hicimos esto precisamente para números enteros, que nos falta hacerlo para los demás tipos de datos. Y nos dice acá
que tiene que ser para un entero grande. Entonces vamos a definir un par de longs. Entonces va a ser long, long, long. Vamos a colocarle end g, end g, end g. Entero grande 1, entero grande 2 y entero mayor. Y básicamente es copiar lo que ya tenemos, lo aplicamos, pero yo no lo voy a guardar en ent1, sino entero en g1, entero en g2, entero en gm. Y aquí sería entero en gm, si no, no va a funcionar. Compilamos y le ejecutamos. Colocamos un 1 y un 5, el 5 me tiene que dar entero, dice entero normal, necesito cambiarle ahí 10, perdón, 100 y muchos ceros. Y en efecto está mal. Entonces vamos a ver, aquí es entero grande, aquí es entero grande, y aquí no es en 1, sino en G1 y en G2. Compilamos. Es que no es mayor, int es mayor long, por eso me marca errores. Y aquí no es parse int, sería long parse long. A ver, vamos a ver. A ver si no nos marca errores. No. Entonces esto de acá está mal. Vamos a corregirlo para que sea long. Long.parse long. Y así todos estamos hablando en términos de long. Compilamos. Bien, ahí está. Entonces vamos a ejecutar y vamos a checar que esté bien. Entonces coloco aquí 1, aquí tengo un 6, aquí pongo 10.000 y aquí pongo ese número tote. Vamos bien. Y ya tenemos con los long. Ahora nos falta el siguiente. Que es el doble. Básicamente lo mismo que el anterior, pero con dobles. Entonces vamos a definir 3 variables más. Entonces vamos a colocar do 1, do 2 y do m. Entonces va a ser doble, toparse doble, de mayúscula, y do 1, aquí va a ser do 2, aquí va a ser do m. Esto lo copiamos, esto lo pegamos acá, va a ser mayor doble, y va a ser do m. Compilamos. Ups, en algo me equivoqué. Y sí, es que aquí debe ser do 1, aquí debe ser do 2. Errores, dice de from mayor doble. A ver, ahí tenemos un detalle. Sí, no le puse doble con dobles. Pues no, ¿cómo no me va a marcar errores? Compilamos y ya está. Ejecutamos. 5, 6, 100. El número. También tengo que cambiarle el mensaje. Muy buen punto. Va a ser un número doble. Doble. Ahí está. Ejecutamos. 1,
6, 100, bueno 10, el número tote, 3.14, 15, 92. Luego este número punto eso. Ahí está, ya tenemos el doble. Y pues ya nada más nos falta los floats del número decimal. Ya casi. Y qué bueno porque ya se hizo muy largo. Float. F, flow 1, flow 2 y flow M. De nuevo copiamos todo esto, lo pegamos y hay que sustituirlo. Este va a ser flow 1, este va a ser flow 2 y este va a ser flow M. Aquí es flow M, aquí es flow 2, flow 1, va a ser un número decimal y un número decimal. Obviamente ya no va a ser mayor doble, va a ser mayor float. Aquí no es parse, no es doble, es float. Punto parse float. Tururú. Aquí también. Compilamos. Y parece que ya no tenemos errores, así que vamos a hacer lo que nos dice en el examen. Ejecutamos. Este no era, lero. Prueba, compara. Ejecutamos. Examen 3. Nos dice, dame un número. Tenemos el 10. Y luego el 500. El mayor es 500. Luego viene el 100.000. Ahí está. Y luego ponen un 500.000. Colocamos un 500.000. Luego un número doble, entonces un 300.980 y luego 500. Vamos bien. Y luego me dice el número decimal, sería un 3.9 y un 5.05. Ahí está. Bien, con eso terminamos de explicar los 3 exámenes, de resolverlos. Y pues queda como un ejercicio. Y sin más por el momento, hasta luego.